Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy, tal cual, no les voy a hablar sobre una herramienta patrimonial como las conocemos, que es las herramientas para invertir, para acumular capital, para ahorrar, para llevar presupuestos o algo por el estilo, sino quizás un poco algo más, sí relacionado, pero quizás un poquito más subjetivo, que sería el valor del efecto de la superioridad de la imagen, ¿sí? Eh, Ahorita les voy a explicar más a detalle, pero básicamente es cómo funciona nuestra mente en cuanto a la captación de información y cómo es mucho mejor informar a la gente a través de imagen y texto que a través del puro texto. Bueno, vamos allá, les voy a compartir una presentación para que todo quede un poco más claro. Muy bien. Efecto de superioridad de la imagen, que es la traducción de The Picture Superiority Effect, que viene, bueno, exactamente significa lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, desde el tiempo de los romanos, Cicerón, que fue un filósofo, abogado, político romano, muy famoso, especialmente por su oratoria y sus argumentos en los juicios romanos. Él decía que mejorar y entrenar la memoria iba a incrementar la capacidad de cualquier persona, tanto como orador e incluso como ciudadano. Obviamente, si tú conoces o estás bien informado de un tema, pues puedes hablar u orar sobre ese tema pues, con mayor eficacia, con mayor eficiencia. E incluso también dice que mejora las actitudes del ciudadano, pues al recordar lo que es leyes, reglamentos, reglas a seguir, costumbres, la idea de la moral, etcétera, pues eso te convertía en un mejor ciudadano, ¿no? Y bueno, entonces ya desde esa época, pues ya se mencionaba o se manejaba que, o Cicerón específicamente, decía que recordar las imágenes era mucho mejor o más eficiente o daba mejores resultados que el simplemente recordar las letras o escritos que uno ha leído. Bueno, la definición, según Randy Krum, que es CEO de una empresa que se dedica exclusivamente a diseñar, publicidades y artículos, nos dice que es la noción de que los conceptos que son aprendidos por medio de imágenes son más fácilmente recordados que conceptos que fueron leídos directamente de la palabra escrita. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Esta imagen trae la imagen de una bicicleta y la palabra bici debajo, ¿sí? A excepción, contrario a la siguiente imagen, que simplemente dice bici, ¿sí? Diminutivo de bicicleta. Sí, por ejemplo, si yo solo leo la palabra por sí sola, como ni siquiera es la palabra completa bicicleta, pues yo puedo entender diferentes cosas. Entra un grado de subjetividad muy importante, ¿sí? En cambio, si yo coloco la imagen de la bici más el texto, pues me queda muy claro a qué se refiere, ¿sí? No es ciencia espacial, simplemente es, oye, pues una imagen de una bicicleta y la palabra bici, que es diminutivo de bicicleta, pues me queda muy claro a qué se refiere esto, ¿no? En cambio, simplemente la palabra bici, pues hay grado de subjetividad y entra la interpretación y entra la interpretación, pues ya se pueden, al momento de interpretar, ya cada quien puede aprender el mensaje de una forma distinta entre cada persona, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, aquí es otro ejemplo de una imagen que es más clara que leer. Si yo les leo, por ejemplo, aquí en la siguiente diapositiva, si yo les explico que cuando se lee un texto, se tiende a recordar solamente el 10% de la información hasta 3 días después. Es decir, si tú lees algo, lo más probable es que 3 días después solo puedas recordar el 10% de la información que leíste, ¿sí? En cambio, si esa información que viene en texto está combinada con una imagen relevante, asociada
al mensaje que quiso transmitir el texto, pues si ves esa imagen y ese texto hoy, 3 días después podrás recordar hasta un 65%, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya con esa explicación, esta imagen, pues nos queda muy claro, ¿sí? Cuánto podemos entender y recordar de una combinación de texto e imagen, que cuánto se puede recordar de texto u audio solamente, ¿no? Bueno, y aquí es donde entra ya el valor de las infografías, que las infografías son un medio de comunicación, un estilo de comunicación muy particular, ¿sí? De hecho, por eso en la publicidad, o sea, todo esto que les estoy comentando es muy conocido desde hace muchos años en cuanto a agencias de publicidad, publicistas, etcétera, pues que el uso de imágenes y texto en una publicidad, pues hace que los mensajes lleguen con mayor contundencia, ¿sí? Para maximizar el efecto superior de la imagen, tiene que ser una imagen obviamente relacionada con el mensaje que se quiere transmitir, ¿sí? Por ejemplo, si pones una imagen de un chiste, de una caricatura y un texto que no tiene nada que ver, pues difícilmente lo van a recordar, ¿sí? La imagen debe de reforzar, ¿sí? Y tener que ver muy directamente con el mensaje del texto que quieres entender. Bueno, una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple, de preferencia minimalista, que se hace sobre un tema para poderlo exponer fácilmente y que se entienda fácilmente por la audiencia. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que es muy claro. Esta es una publicidad de la compañía de telefonía Verizon, que es una empresa que es muy conocida en los Estados Unidos, de Norteamérica. En México no es muy amplia su cobertura, no es muy conocida, muy poca gente sabe que ya está en México, pero en Estados Unidos el panorama es totalmente distinto. Y, por ejemplo, esta empresa hizo esta publicidad para mostrar el grado de cobertura que tiene comparado a otras compañías, ¿sí? Por ejemplo, si yo simplemente les dijera, mira, es que Verizon tiene cobertura en Massachusetts, Nueva York, Texas, California, o sea, y que les fuera enumerando todos los estados, ¿sí? En texto, y que luego lo comparara, e igual les numerara los estados donde tiene cobertura AT&T o Sprint o T-Mobile, pues difícilmente la gente lo va a recordar. O sea, pues unos tenían más estados que otros y ya, ¿no? En cambio, tú ves esta imagen y te queda muy claro, pues, que los puntos rojos, en el caso de Verizon, cubren más área, un área mayor a la que cubren las otras compañías, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se utiliza una infografía y sus ventajas dentro dentro del hecho de publicitar un servicio o un producto. Y bueno, esta es una frase que igual menciona mucho Randy Krum, este CEO de Infographics. Full Infographic se llama la empresa, y es easy to understand, easy to remember. Es fácil de entender, por ende, fácil de recordar. Aquí termina la presentación. Y bueno, la idea de presentarles esta información, una es pues, que una forma para generar activos, ¿sí? O generar ingresos pasivos o activos, ¿sí? Pues es produciendo algo que la gente quiera, ¿sí? Un servicio o un producto que resuelva una determinada necesidad, ¿sí? Entonces, si tú ya tienes un producto o servicio, ¿sí? Que resuelve una determinada necesidad y lo quieres vender, pues probablemente tus mensajes lleguen con mayor contundencia a tu audiencia o a tus posibles clientes o a tus prospectos, ¿sí? Si usas la combinación de imagen y texto, y mucho mejor si utilizas una infografía, ¿no? Y bueno, ¿por qué yo les estoy presentando esto? Porque leí hace poco un artículo muy interesante donde básicamente se explicaba todo esto. Y pues quiero en los próximos videos que yo haga ir incluyendo más imagen que texto, la combinación, o incluso elaborar infografías minimalistas para hacer más comprensible algún tema, ¿no? Ya el hecho de que uno muestre videos en YouTube, obviamente hay una imagen, hay un mensaje, pero no necesariamente mi imagen siempre
representa todo el mensaje que yo les estoy comunicando mediante mi voz, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el valor de la imagen o de las infografías. Hasta luego y espero que les sea de utilidad. Cualquier duda, pues me pueden dejar su comentario y también les voy a poner mi correo en la descripción de los videos para que cualquier cosa también me puedan contactar directamente. Hasta luego.